Un cordial saludo, señores asistentes a este curso de Historia de Colombia que ofrece la Academia Antioqueña de Historia. Realizaremos hoy la sesión número 3 dedicada al periodo de la colonia española en América y concretamente en el territorio de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. De la conquista se pasa a la colonia cuando el proceso de descubrimiento, dominación y control de carácter militar que venían realizando los grupos de conquistadores en el territorio americano empieza, digamos, a tener menos intensidad porque ya el territorio está dominado. En ese momento empiezan a establecerse instituciones civiles y eclesiásticas en ese territorio y a dar origen al poblamiento de la tierra y a la aparición de actividades productivas como la minería, la agricultura y la ganadería. Este proceso en el antiguo Nuevo Reino de Granada se sitúa a mediados del siglo XVI, concretamente en la fecha de 1549, cuando se funda en Santa Fe de Bogotá la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Sobre ella hablaremos más adelante. Es una institución, digamos, administrativa y de control. Hasta ese momento nuestro territorio estaba asignado a la Audiencia de Santo Domingo, en la isla la española, en la parte norte de nuestro territorio. Y el sur del mismo estaba asignado a la Real Audiencia de Lima. El poblamiento del territorio paulatina y muy rápidamente da origen a clases sociales diferenciadas en nuestro territorio. Los historiadores las caracterizan horizontal y verticalmente. Hablan de una clasificación social horizontal para distinguir las actividades que realizaban. En ese caso se habla de terratenientes, propietarios de la tierra, mineros, comerciantes, funcionarios de la corona, clérigos y el pueblo raso. En la dirección vertical, esas clases se distinguían entre grandes propietarios, no propietarios o arrendatarios, peones asalariados, los indígenas, que van a tener un papel muy importante en este proceso, y luego la aparición de esclavos negros. Es importante hacer una rápida mención de las dos casas dinásticas que gobernaron España durante el periodo de la colonia. Ya habíamos hablado algo en las dos sesiones anteriores de la Casa de los Habsburgo, establecida en lo que hoy es el territorio de Alemania y Austria. De hecho, también se les conoce como la Casa de Austria, casa dinástica con la cual la corona española se vincula cuando una hija de la reina Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Juana, se casa con el príncipe Felipe de esa casa y tienen un hijo que asume la corona tanto de los Habsburgo como de España con el nombre de Carlos V en Habsburgo y Carlos I en España. Esta casa empieza a regir entonces en la península ibérica, en España, a partir de 1516 y lo hace hasta 1700. En este periodo hay 5 reyes de la Casa de Habsburgo: el rey Felipe II, que fue un gran expansionista y un gran conquistador, ya no solamente en América, sino en otras partes del globo terráqueo; su hijo Felipe III, luego Felipe IV, y finalmente Carlos II, que muere en el año de 1700 sin heredero. De manera que ahí termina la Casa Habsburgo en España. Un sobrino de Carlos II, el que luego sería el rey Felipe V, se apropia de la corona considerándose el heredero legítimo de la misma. Pero algunos otros parientes de otras líneas no están de acuerdo y en el año 1700 inicia la guerra de sucesión en España,
que durará hasta 1714 con el triunfo de los partidarios del rey Felipe V. Esta familia tiene el nombre de la Casa de Borbón, originaria en Francia. Entonces, formalmente en 1714 inicia el periodo de la Casa Borbón en España, dinastía que todavía hoy rige en ese país. El actual rey de España, Felipe VI, y su padre, Juan Carlos, son de la Casa Borbón. La Casa Borbón alcanza a tener 5 reyes en la dominación española en América, concretamente en Nueva Granada, que fueron Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Carlos IV prácticamente es el último rey, porque después de él viene el proceso de independencia, pero lo sustituye su hijo Fernando VII, que va a tener, digamos, un papel importante en ese periodo de la independencia. Una de las primeras actividades de los españoles cuando se empieza a desarrollar la colonia es el sometimiento de los indígenas a la voluntad que ellos traían. Recuerden que se les dictan unas leyes que tratan de proteger los derechos de los indígenas, pero también comentamos que esas leyes prácticamente fueron letra muerta porque los conquistadores y los colonos prácticamente hicieron lo que querían. Tenían muy poco control efectivo de la corona. Hay 3 instituciones o 3 figuras jurídicas que sirvieron para ese sometimiento de los indígenas, que son la encomienda, la mita y el resguardo. Hablemos un poco de la encomienda. La encomienda consiste en el nombramiento de un español nacido en España, de alta clase social, usualmente con algún título nobiliario, a quien le dan el título de encomendero y le asignan un territorio de la colonia y las respectivas comunidades indígenas que habitan en ese territorio. Esta asignación tiene 2 dimensiones. Una, el beneficio del encomendero, porque entonces puede utilizar esos terrenos para establecer su familia, para cultivar agricultura, para hacer ganadería. Desde muy temprano se importan desde la península reses para criarlas y aprovecharlas en la colonia, y la minería. Y la otra dimensión tiene que ver con los indígenas. Esas comunidades indígenas que se ponen bajo la tutela del encomendero, o sea, las comunidades encomendadas, tienen unas obligaciones con el encomendero, tienen unos derechos que el encomendero no puede violentar, y el encomendero está obligado a garantizarles unas condiciones de vida digna y a adoctrinarlos en la fe católica. Ese título del encomendero no es hereditario, aunque hubo algunas excepciones, pero no más allá, digamos, de la siguiente generación. Y no eran títulos en firme, porque todo el territorio de la colonia, era propiedad por ley y por el derecho que le confería su dignidad, eran propiedad del rey de España. Entonces el rey no cedía esa propiedad a sus súbditos. Por lo tanto, el título tenía carácter precario. ¿A qué estaban obligados y a qué tenían derecho los indios encomendados? Primero, a pagarle un tributo en especie de lo que ellos produjeran en minerales, en oro o en plata, o en agricultura o en animales, al encomendero. Estaban obligados a un trabajo durante algún tiempo, que era la figura de la mita, de la cual vamos a hablar enseguida, trabajo que era asalariado, o sea, estaba prohibida la esclavitud. Y también se les permitía que ese tiempo del trabajo que debían
darle al encomendero no riñera con el tiempo que ellos necesitaban para realizar sus propias actividades de subsistencia. Esto que suena tan bonito, lo último que dije a la hora de la verdad fue letra muerta como mucha otra cosa. Vamos a verlo a continuación, porque comentemos la figura o la institución de la mita. Como decíamos, la mita era la obligación que tenía el indígena de trabajar un cierto tiempo a favor del encomendero en actividades fundamentalmente de minería. Los indígenas fueron los primeros trabajadores, la primera mano de obra en la minería de los españoles en América. Trabajo doméstico, el servicio en las casas y en las fincas, agricultura del encomendero o obras públicas relacionadas con la encomienda, fundamentalmente caminos, puentes, acequias para agua y cosas por ese estilo. En los documentos que he consultado me encontré una relación de cómo era ese trabajo en un caso particular. Desafortunadamente no dice qué tan usual fue lo que voy a decir y dónde ocurrió, porque el texto citaba a un autor, pero no, en la fuente no la pude encontrar y no daba más datos. Pero fíjense que aquí da un dato que es impresionante. De los 365 días del año, el indígena estaba obligado a trabajar 285 días para el encomendero en la mita. Tenía, por lo tanto, una huelga, la pongo entre comillas, porque es una especie como de tiempo libre para él, solo de 80 días por año. El salario era de $1 por día. La moneda de la colonia, también nos vamos a referir a ella más adelante, era el peso de plata, y un peso de plata estaba compuesto de 8 reales. Por lo tanto, ese real por día equivalía aproximadamente a unos 35 pesos de plata al año. La tercera institución es el resguardo. No todos los indígenas vivían en resguardos, porque muchas veces la mayoría de ellos simplemente les respetaron el territorio donde tenían sus aldeas o sus cacicazgos, a los cuales nos habíamos referido antes. Pero en algunos casos específicos, en principio con la idea de protegerles los derechos, pero a la hora de la verdad y en la práctica era para concentrarlos en un lugar y dejar libre el resto del territorio a favor del encomendero, les establecían lo que se llamaba y todavía se sigue llamando resguardo. Es un territorio de confinamiento para un clan o para un grupo indígena. En Antioquia hubo varios de ellos, en el país hubo resguardos muy importantes desde esa época. El resguardo era una propiedad inenajenable, o sea, los indios no la podían vender, ni podían establecerse en ese territorio españoles para establecer vivienda. Ese territorio era de propiedad colectiva para la comunidad indígena y lo aprovechaban también con trabajo colectivo. La obligación de los indígenas de trabajar en la mita minera fue excesiva, fue violenta, fue destructiva para las comunidades indígenas, porque los encomenderos mineros, el minero podía ser exclusivamente minero o podía ser un encomendero que incursionaba en actividades mineras. Eran muy comunes las dos figuras. Estaba interesado en sacar el máximo provecho de su mina y por lo tanto exigía un trabajo fuerte al indígena que no estaba acostumbrado a ese tipo de exigencia física. Y por lo tanto los indígenas empezaron a enfermar, a morir y algunos a huir. Eso hizo que la población indígena decreciera rápidamente hasta el punto que la corona se preocupó y tuvo que recurrir a una figura que ya funcionaba desde siglos antes en África, inclusive en la misma Europa, que era la esclavitud
de habitantes negros del continente africano. Entonces, es bueno decir que los esclavos negros no vienen en este momento a América. Habían venido desde el principio. Era común que a los conquistadores los acompañaran algunos pocos esclavos negros traídos de Europa, pero no en cantidad grande para este tipo de actividad. De manera que aquí lo novedoso es que cuando la población indígena empieza a disminuir, se fortalece entonces la introducción de los esclavos africanos. Decía que esta institución era ya existente. En África era muy común que una guerra de un grupo, de una tribu, de un clan contra otro, hiciera que el triunfador tomara prisioneros de la comunidad derrotada y los obligara a trabajar a su favor como esclavos. Europa también empezó a comprar esclavos africanos para trabajar en el continente, y los otros países colonizadores de América, por ejemplo, Gran Bretaña, ya también los utilizaba en sus colonias en Norteamérica. Aquí también otra novedad es que entonces no era suficiente con los esclavos, digamos, disponibles, por llamarlos de alguna forma, en África, y empieza una actividad intensa de cacería o captura directa de negros para traer a América. Esa cacería o esa captura la hacían principalmente los mismos príncipes africanos, que con eso tenían un gran negocio con los nobles europeos. Los principales países africanos afectados con esta, digamos, captura de su población fueron Guinea, Sierra Leona, Carabalí, Congo, Angola, entre otros. La corona española trata de reglamentar esta actividad de la esclavitud también con fines políticos, económicos y de salubridad. Establece la obligación de que solamente negros sanos, no podía haber enfermos, fueran llevados a América, que fueran provenientes de tribus dóciles. Había tribus muy belicosas. La ley española prohibía que esclavos de tribus belicosas fueran utilizados como esclavos en América por obvias razones, y otro tipo de normas que son consultables en los documentos. Un detalle interesante es que Cartagena, en el Nuevo Reino de Granada, se constituye en el principal puerto de entrada y comercio de esclavos, no solamente para el Nuevo Reino de Granada, sino para toda Sudamérica, para el norte de Sudamérica, Perú y otras regiones, y las islas de las Antillas. Hay una diferencia en la forma del trato del español hacia el indígena mitario, o sea, el que trabajaba en la mita, o el negro esclavo que él adquiere. Al indígena lo veían, y lo pongo entre comillas porque es una palabra tomada de uno de sus textos, como un regalo de la naturaleza. Y veíamos que lo podían poner a trabajar tiempos muy largos, 285 días en algunos casos, como el que vimos, y costaba relativamente barato, 35 pesos por año, pero era muy poco productivo. Cuando empezaron a utilizar negros, se dieron cuenta de que un negro era capaz de explotar el triple de material en las minas de lo que podía un indígena. Y entonces, a pesar de que el negro era costoso, había que pagar por él una suma desde que lo traían de África. El precio normal de un esclavo negro en Cartagena podía estar entre 200 y 400 pesos de plata por cabeza, y el mantenimiento podía ser del orden de unos 25 a 45 pesos por año, que era más costoso que un indígena. Pero como era más productivo, era rentable. Se habla de que la inversión de la compra de un esclavo se libraba en un año, y ya el resto de su vida útil era ganancia. Además, a
a los mineros o a los encomenderos la posesión de esclavos negros les daba prestigio social. Y es otro tipo de servicios como los servicios domésticos y de compañía, de manera que los negros tuvieron una relación, digamos, distinta con sus amos de la que tenían los indígenas. Los indígenas eran despreciados, en cambio el negro, por su rendimiento y por el hecho de que era una inversión, tenía un trato más amable, de más cuidados por parte de su dueño. Y era muy frecuente que se establecieran relaciones, aquí la pongo también entre comillas, de mutuo afecto. Obviamente los negros no todos estuvieron conformes con esa clase de vida. Hubo levantamientos, hubo sublevaciones. Cuando lograban escapar, eran llamados cimarrones. Un negro cimarrón era un esclavo fugitivo. Y cuando lograban huir y aglutinarse en algún territorio libre, formaban pueblos que se llamaban palenques. Normalmente los negros cimarrones tenían una gran capacidad para organizarse entre ellos y formar verdaderas milicias para defender su palenque contra los intentos de la corona o de los españoles locales de recuperarlos. Profundicemos un poco más en la organización social en la colonia. Hay básicamente 3 razas que interactúan, que se van mezclando, que se van relacionando en el territorio colonial, que son los españoles blancos. Los españoles blancos se distinguían ellos mismos entre los que habían nacido en España, eran peninsulares, les daban usualmente el título de chapetón, y los americanos, españoles blancos, pero nacidos en América. Los consideraban como una categoría distinta y les daban el nombre de criollos. Tenían ciertos derechos comunes con los peninsulares, por ejemplo, a la hora de la educación, tenían acceso a las universidades, de las cuales hablaremos después, pero, por ejemplo, no tenían la misma facilidad de acceso ni a las actividades productivas, no podían ser encomenderos, y era muy raro que pudieran ser funcionarios de la corona. Bien, la segunda clase social, la segunda raza son los indígenas, ya hablamos de ellos. La tercera, los esclavos negros, también hablamos de ellos. Entre esas 3 razas se forman castas. Cuando hay una mezcla de blanco con indígena, la mezcla o la casta se llama mestizo, y que puede ir, digamos, blanqueando la sangre con el tiempo. Un hijo de un mestizo de una mestiza con un blanco, fíjense que al contrario era muy raro, digamos, que una mujer blanca tuviera relación con un indígena o con un mestizo, pero entonces el mestizo podía tener, el blanco podía tener relación con una mestiza, y sus hijos se llamaban tercerones, tenían ya una sangre más blanca que indígena. Y un nieto de un español con una tercerona formaba el cuarterón, que todavía tenía la sangre más limpia. Esos cuarterones empezaban a tener derechos muy parecidos a los de los criollos. La mezcla de un blanco con una negra daba la casta mulata, y la mezcla de un indígena con un negro, ahí sí de cualquier sexo, se llamaba sambo. Otra característica social importante eran las cofradías, que eran asociaciones profesionales y étnicas, o de grupos de artesanos, o de grupos de origen común de algún territorio, para trabajar unidos entre ellos y apoyarse. Otra institución muy importante en la organización social de la colonia fueron los seminarios y los conventos. Era muy bien visto que algún miembro de cada familia fuera religioso, fuera sacerdote o monje, o si era mujer, fuera monja. De manera que los seminarios y los conventos también fueron instituciones muy importantes. Era un pueblo
y sobre todo por la presencia de los negros que eran tan alegres, dado a las fiestas y a los regocijos cuando había motivo. Celebraban todas las fiestas religiosas del año, cuando había jubileos, o sea, motivos de alegría en la corona, el nacimiento de un heredero, el acceso de un nuevo rey, cosas de ese estilo. Había lo que se llama, cosas parecidas, había en la colonia lo que se llamaba los jubileos. Y las corridas de toros fueron muy apreciadas también desde muy temprano. Este cuadro lo pongo aquí porque nos ilustra un poquito rápido lo que acabo de decir. Tenemos arriba de izquierda a derecha el blanco español y el blanco criollo, el indígena y el negro. Y abajo las castas, el mestizo entre blanco e india, el mulato entre blanco y negra y el sambo entre indígena y negro. ¿Cómo eran las reglas de familia? El padre de familia, el hombre cabeza de familia, ejercía un patriarcado de altísimo poder en el grupo familiar. Tenía dominio absoluto sobre su esposa y sobre sus hijos, hasta que los hijos adquirían la mayoría de edad, que usualmente era a los 24 años, aunque el padre podría hacer el procedimiento con las autoridades para adelantarle esa edad de adulto a alguno de sus hijos por alguna razón, o podía desheredarlos o podía expulsarlos de la familia si no se comportaban de acuerdo con sus normas. Era muy importante en esa sociedad lo que se llamaba el honor y la nobleza de sangre. Aquí la palabra honor no tenía tanto que ver con el comportamiento honorable, como lo entendemos hoy. Y la nobleza tampoco tenía que ver necesariamente con algún título nobiliario, sino que hacía relación a la limpieza de la sangre. Mientras más blanco y mientras más originario de la península fuera, de mayor honor y nobleza era vista la persona. Era muy importante por eso mantener la memoria genealógica. Cada una de las familias tenía su historia genealógica muy bien identificada, muy bien certificada y muy bien guardada. Los matrimonios eran contratos entre los padres de los contrayentes o, por excepción, aunque era muy frecuente, un contrato del novio con los padres de la novia. Usualmente la novia no tenía ninguna injerencia en la definición de su matrimonio. Y fíjense que primaban los intereses familiares, políticos, económicos, por encima de los principios, digamos, del amor y de la afinidad de la pareja. Había una cierta tendencia a la endogamia en cada uno de esos grupos que mencioné, pero también eran frecuentes las mezclas raciales por distintas razones. Había relaciones extramatrimoniales, por lo tanto los hijos nacidos de esas relaciones no eran legítimos, y aunque el padre los reconociera como hijos suyos de sangre, no era muy difícil que accedieran, difícil o imposible, que accedieran a los derechos de los hijos legítimos. Era frecuente también el concubinato, o sea, relaciones de pareja más estables por fuera del matrimonio. El papel de la mujer es muy importante. Alguno de ustedes me hizo esta pregunta en una de las sesiones pasadas y quiero hacer énfasis aquí. En la época de la colonia, y esto se mantuvo durante un buen tiempo de la República después de la independencia, de eso vamos a hablar más adelante, la mujer tenía una sumisión directa y absoluta a su padre y a su marido. Cuando estaba soltera en casa y el padre vivía, estaba completamente sometida a la voluntad del padre. Y cuando se casaba, quedaba completamente sometida a la voluntad del marido. Era común y no era mal visto la soltería de las mujeres. Al contrario, las parientes solteras tenían papeles importantes en la vida familiar. Cuando una mujer casada enviudaba,
que era también muy frecuente, los hombres no tenían una esperanza de vida muy larga, la mujer adquiría ya unos derechos administrativos y económicos a los cuales nunca había tenido acceso. Se volvía la administradora de los bienes que eran de su esposo y en muchos casos fueron capaces de demostrar muy buenas condiciones de administradoras prudentes y eficientes. Había también grupos de clases bajas, lo componían claramente los indígenas, los esclavos negros, las castas mezcladas, y se dedicaban a oficios propios. Y como estoy hablando de la mujer, tengo que decir que aquí era donde salían entonces las lavanderas, las planchadoras, las cocineras, las costureras, las peluqueras de las señoras nobles, de las señoras de alta clase social, que tenían una característica: se movían. Una mujer, por su dignidad, tenía que estar encerrada en la casa. Pues bien, las mujeres de clases bajas que tenían que moverse a realizar estos oficios que estoy mencionando se movían ya muy libremente dentro de los pueblos, que a veces no eran muy bien vistas porque se sospechaba que tenían otro tipo de actividades, lo cual en muchos de los casos eran calumnias. ¿Cómo se ocupó el territorio? Una de las formas de ocupación del territorio fueron las encomiendas, a las cuales ya me he referido. Ahí normalmente se establecían viviendas para el encomendero y su familia, a manera de lo que hoy conocemos como haciendas. De ahí nacieron muchas de las grandes haciendas tradicionales en muchas regiones del país. Pero también, y muy rápidamente, empiezan a conformarse centros urbanos. La conformación de un centro urbano es muy interesante. Sigue más o menos esta secuencia que tengo allí escrita en la parte derecha de la pantalla. Cuando un grupo de personas que van habitando o se van moviendo por el campo en actividades agropecuarias o mineras, no siempre de grandes propietarios, podían ser propietarios medianos, irregulares o arrendatarios, empiezan a juntarse y ven la conveniencia de formar un poblado para tener, digamos, una convivencia más cercana y poderse ayudar entre ellos. Y entonces forman el poblado, lo construyen, y como no tiene usualmente ninguna legalización anterior, previa, es una ocupación de hecho, y al poblado se le llama sitio. En Medellín, antes de fundar la ciudad, apareció el sitio de Aná, alrededor de lo que hoy es la Plaza de Berrío, y en la mayoría de los pueblos nuestros en Antioquia y en Colombia, los poblados se formaron como el sitio de tal, por una ocupación, digamos, informal de un grupo de vecinos. Uno de los primeros pasos era buscar que la diócesis a la cual pertenecía el territorio enviara sacerdote que se encargara de la vida espiritual del grupo. Era muy importante. Entonces los obispos empiezan a autorizar viceparroquias. Una viceparroquia es una iglesita en la cual el cura no vive allí, sino que la visita de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, 2 veces al año, una vez al año o nunca. Pero ahí está la viceparroquia. Se llama parroquia ya cuando el cura reside en ella. El primer reconocimiento legal de un caserío tiene el título de poblado. En esas leyes de indias que hemos mencionado hay las normas para conformar poblados. De hecho, Medellín nace como sitio alrededor de 1549 y es declarado poblado 11 años después, en 21 años después, en 1570. Ese poblado ya tiene derecho a tener autoridades locales, lo que se llamaba cabildo, del cual hablo más adelante.
Cuando ese poblado tenía cierta importancia por su tamaño o por su actividad, adquiría la categoría de villa, era una jerarquía media, y cuando mejoraba esas condiciones, adquiría el título de ciudad. Río Negro, por ejemplo, que nació como ciudad de Arma en el actual departamento de Caldas, como una ciudad minera, cuando se agotaron las minas allá, se trasladó de Arma al Valle de San Nicolás, aquí en el oriente en el centro oriente de Antioquia, y se trajo su título de ciudad que ya tenía en Arma. Santa Fe de Antioquia, desde que nació, tuvo título de ciudad. Cartagena, Santa Marta, Bogotá también lo tuvieron. El poblado, la villa o la ciudad tenía una organización administrativa liderada por el cabildo. El cabildo lo conformaban el alcalde o los alcaldes, a veces había varios alcaldes con diferentes funciones. El alcalde pedáneo, por ejemplo, era un funcionario de rango medio que asumía funciones del alcalde en algunos casos. Y los regidores, que eran una especie como de concejales de hoy. Bien, una figura muy importante en la organización administrativa eran los ejidos, que eran terrenos que no se ocupaban con construcciones, vecinos al caserío. Esos ejidos eran propiedad municipal y se utilizaban para los servicios del pueblo, por ejemplo, la cría de ganado dedicado al consumo humano, los mataderos también estaban allí, o actividades rentables como rentas municipales. A la izquierda tenemos un plano de Medellín del año 1791. Aquí tenemos la Plaza de Berrío. Esta es la iglesia de la Candelaria, que durante mucho tiempo fue la catedral de la ciudad. La ciudad se extendía más o menos hasta la carrera Cúcuta, de ahí en adelante eran fincas. Pues bien, lo que actualmente es el barrio de Guayaquil, que lo estoy señalando aquí con el cursor, en el extremo suroccidental de la ciudad, era el terreno de los ejidos de Medellín a finales del siglo XVIII. El modelo urbano típico era la cuadrícula, que se expandía a partir de la Plaza Mayor. La Plaza Mayor debía tener un tamaño no menor de 90 por 60 metros de lado. Las calles no podían tener menos de 6 metros de ancho y usualmente tenían del orden, o tienen, porque todavía se conservan, 80 metros, lo que llamamos hoy una cuadra. En la distribución de los lotes en la malla urbana, que como les digo, fundamentalmente era cuadrícula, o por ley debía ser una cuadrícula, la Plaza Mayor, los lotes alrededor de la Plaza Mayor eran los más importantes. Ahí se establecían las instituciones eclesiásticas, la iglesia y la casa cural, y las instituciones civiles, la sede del cabildo, el juzgado, y los lotes de las personas, sobre todo usualmente fundadoras del pueblo, de la más alta clase social. Entonces había una jerarquización social en la asignación de los lotes que descendía de la Plaza Mayor hacia la periferia. De manera que las clases más bajas estaban en los sitios más alejados de la plaza. Aquí tenemos un listado, yo sé que no se alcanza a ver en la pantalla, de algunas de las poblaciones más importantes fundadas en el Nuevo Reino de Granada durante el periodo de la colonia. Aquí tenemos algunas que ya hemos mencionado: San Sebastián de Urabá, Santa María la Antigua del Darién, Santa Marta, Cartagena, Nuestra Señora de Remedios, hoy Riohacha, Cali, Popayán, Santa Fe de Bogotá, en fin, Tunja, Mompox, Buenaventura, Cartago, Santa Fe de Antioquia, Santiago de Arma, que lo mencioné en la anterior a Aima, Pamplona, San Sebastián de Mariquita, todos estos en el siglo XVI, en el 1500. Es interesante mencionar que todo este proceso de poblamiento, de construcción de ciudades, se acelera durante los siglos XVII y XVIII. Es la época en que más rápidamente crece la ocupación del territorio en
en la Nueva Granada. A pesar de la buena voluntad, digamos así, de las leyes y a pesar de los esfuerzos de la corona desde la península, muy lejos de la realidad, las leyes no se cumplían. Entonces los encomenderos, los herederos de los conquistadores, los mineros e inclusive los mismos funcionarios públicos actuaban con una libertad prácticamente absoluta, procurando obtener los mejores resultados de sus actividades a su favor. La corona española es conocedora de eso porque le llegan quejas, trata de enviar mejores funcionarios, pero la cosa sigue igual, entre otras cosas porque eran funcionarios inermes, no tenían, digamos, una fuerza pública que los apoyara, y el principio de la autoridad, el principio de la ley, no era instrumento suficiente en la mayoría de los casos para corregir las situaciones de caos. Y era un caos, era un caos. No estaba muy lejos de lo que podríamos llamar tierra de nadie, o el control del más fuerte, el control del más fuerte. Consciente de esto, la corona trata de crear nuevas instituciones de gobierno que tengan más fuerza. Este es el momento en que se crea, bueno, este es el momento en que se crean las audiencias, no, porque como veíamos, hubo reales audiencias muy tempranas en la colonia americana, en Santo Domingo, en México y en Lima, en Perú. Hubo reales audiencias mucho antes que la nuestra. Pero la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada de Santa Fe de Bogotá se crea en 1549 como un disparador de todo este proceso de colonia, aunque pues ya mucha parte del proceso venía moviéndose espontáneamente desde antes. La Real Audiencia tiene un presidente. Esto da paso a una etapa o una figura de los presidentes españoles en la colonia que no deben confundirse con los presidentes durante la República, lo que hoy tenemos. Aunque tienen el mismo nombre, sus funciones, sus facultades y sobre todo su eficiencia administrativa eran muy, muy diferentes. El resto de la Real Audiencia estaba formada por oidores. La Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada fue creada con 3 oidores, el presidente y otros 2. El presidente nombrado originalmente no alcanza a llegar a Santa Fe de Bogotá, muere en el camino, y uno de los oidores es asignado como visitador y juez de residencia para juzgar a Sebastián de Belalcázar, el conquistador del cual hablábamos en la sesión número 2. De manera que la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada nace todavía más débil. Las otras 2 figuras que establece la corona, ya las mencioné, eran los visitadores, que eran jueces móviles asignados a ciertos casos críticos en uno o en otro lugar del territorio, y tenían toda la facultad de investigar y sancionar a la persona que estaba acusada de algún mal manejo. Y si la cosa era muy grave, se le seguía lo que se llamaba el juicio de residencia. Una residencia era entonces una separación de sus funciones de la persona, si fuera un encomendero o fuera un funcionario de la corona. Este tipo de actividades o de controles, digamos así, también con muy buena intención y con muy buena, digamos, orientación, tuvieron poca efectividad, por lo que decíamos ahora, porque no estaban acompañados de un pie de fuerza armado que los protegiera y los respaldara. Esto hace que la corona cree la figura del virreinato. El virreinato es una figura de la Casa Borbón. La Casa de Habsburgo nunca pensó en un delegatario directo del rey en la colonia,
y por lo tanto se quedó en los niveles de la Real Audiencia, del presidente, de los oidores, de los jueces visitadores, en fin. Los Borbones, que como recuerdan tomaron el mando en España en el año de 1714, después de la Guerra de Secesión, establecen el virreinato en el año de 1717, o sea, 3 años después de llegar al poder. Aunque el periodo no es riguroso, porque el proceso de la independencia interfiere en los virreinatos, en el virreinato de la Nueva Granada, en general en los virreinatos de las colonias americanas, se considera que el virreinato en la Nueva Granada termina en 1819 con la batalla de Boyacá, que ya sella la independencia, digamos, en la zona central del nuevo reino de Granada. Alcanzamos a tener en ese periodo 12 virreyes que ejercieron. Me voy a permitir hacer una relación rápida de lo que cada uno de ellos hizo, como para que tengamos una imagen del tipo de actividades a las que se dedicaban los gobernantes en esa época. El primer virrey en ejercicio, pero que no fue nombrado legalmente, sino que fue una especie de encargado, fue Antonio Ignacio de Pedrosa y Guerrero. No está aquí en este cuadro. Gobernó entre 1718 y 1719. Fue un funcionario muy eficaz. Él llegó y se encontró con todo ese ambiente de corrupción y de desorden administrativo y trata de corregir esos problemas. Trata de eliminar la corrupción, trata de frenar el contrabando, lucha en la que no recibió ningún apoyo de la corona. También empezó a trabajar en las fortificaciones, también trabajó en las fortificaciones de Cartagena. En 1719 se nombra a Jorge de Villalonga el primer virrey ya formalmente establecido. Este señor, en contraste con el encargado, hace todo lo contrario. Ve su puesto como un privilegio para él, se dedica a la buena vida, establece o llena la sede virreinal de boato y de riqueza y de lujos y de fiestas, y termina diciéndole al rey que esa institución no sirve para nada, que la elimine, y hasta ahí llega el virreinato. Afortunadamente para la corona, en 1700, esto va de 1719 a 1724. 15 años después, en 1739, la corona recapacita, reabre nuevamente el virreinato y nombra un segundo virrey, Sebastián de Eslava. Sebastián de Eslava se dedica a defender la Nueva Granada de los ataques ingleses. A través de Cartagena, los ingleses tuvieron varios intentos de penetrar en la colonia española. Reforzó las defensas militares en Cartagena, organizó el ejército, controló el contrabando, duplicó la fuerza pública, aumentó el número de jueces y protegió la calidad de vida de los indios. De manera que Sebastián de Eslava retoma, digamos, el buen rumbo de lo que la corona quería para América. El siguiente virrey, José Alfonso Pisano, gobierna de 1749 a 1753, establece unas normas fiscales muy impopulares, crea el monopolio del aguardiente a favor de la corona, con fuerte resistencia de los colonos que tenían ese negocio. Trabajó en la mejora de las obras públicas de la capital, Santa Fe de Bogotá. Viene luego el virrey José Solís, uno de los mejores, de los grandes virreyes del virreinato del Nuevo Granada. Gobernó entre 1753 y 1761. Su administración se destacó por su carácter progresista. Realizó obras en beneficio de la comunidad, tales como caminos, puentes, acueductos, todas estas obras en la capital, y fortaleció las finanzas públicas y la educación superior. A él se debe la fundación de las primeras universidades en el nuevo reino de Granada, a las cuales nos referiremos más adelante.
El siguiente virrey, Pedro Mesía de la Cerda, se dedicó a restaurar y fortalecer y reforzar las fortificaciones de Cartagena. Aprobó la fundación del primer colegio femenino en el Nuevo Mundo. Cuando hablemos de la educación diremos que fueron los Borbones los grandes educadores, cosa que no habían hecho los Habsburgos. Mesía de la Cerda autorizó a José Celestino Mutis la cátedra de matemáticas y de física en los colegios. Empezó a enseñar ciencias útiles en los colegios de la capital. Retomó la figura del estanco de aguardiente, nacionalizó el servicio postal, y estas cosas generaron resistencias nuevas entre los colonos. Propuso la liberación del comercio, que cuando hablemos de él vamos a ver que estaba muy regulado por la corona, y cumplió la orden de expulsar a los jesuitas por razones políticas. Esto tuvo un impacto importante en el proceso de mejora de la educación. Viene después el virrey Manuel Guirior, cuya principal actividad fue precisamente tratar de fortalecer la educación en la Nueva Granada. Con la biblioteca que abandonaron los jesuitas cuando los expulsaron, tenía por encima de 5.000 volúmenes, crea la primera biblioteca nacional de nuestro territorio. Viene después el virrey Manuel Antonio Flores Maldonado, en su mandato, que se extendió entre 1776 y 1781, ocurrió la primera revuelta de los colonos contra la corona, con la revolución de los comuneros en la provincia del Socorro, en Santander. Flores también fortaleció la agricultura, la milicia y la imprenta. Utilizó también la imprenta que dejaron los jesuitas para empezar a producir documentos y libros en la capital. Y también fortaleció las defensas de Cartagena. Este es Manuel Antonio Flores Maldonado. Viene después Juan Torresal, que murió sin ejercer el cargo. Lo sustituye otro gran virrey, Antonio Caballero y Góngora, que también alcanzó a ser arzobispo de Bogotá. Su gran propósito fueron las misiones religiosas en todo el territorio. Impulsó el desarrollo de las ciencias, intentó fundar una universidad de estudios generales que fracasó porque las órdenes religiosas que ya tenían dominio sobre las universidades existentes no se lo permitieron. Además, enfrentó un problema muy grave. No había científicos ni especialistas en materia de ciencias avanzadas, de ciencias útiles, y por lo tanto no había profesores. Había que empezar por ahí. José Manuel de Espeleta fue uno de los últimos virreyes de la colonia a finales del siglo XVIII. Funda el primer periódico en Bogotá, se llamó el Papel Periódico Ilustrado de Bogotá. Hizo el primer teatro, apoyó los círculos literarios, o sea, se dedicó a la cultura, en los que participaron algunos de los futuros héroes de la independencia. Dio impulso a la minería y a las misiones. Pedro Bendinueta y Musquiz, entre 1797 y 1803, fue otro virrey con gran visión emprendedora y progresista. Mejoró el abastecimiento de agua en Bogotá, trató de mejorar las vías de comunicación en todo el territorio o en las principales regiones del territorio nacional, impulsó la investigación científica apoyando la expedición botánica, de la cual hablaremos más adelante, creó el Observatorio Astronómico de Bogotá, se lo asignó al sabio Caldas, ordenó la ejecución del censo de población y la elaboración del mapa del virreinato, y elaboró una importante memoria sobre lo que había sido hasta ese momento el nuevo reino de Granada. Y viene el último virrey en ejercicio, que es Antonio José Amarí Borbón, que le toca ya el momento de la independencia y del cual hablaremos más adelante. Perdón esta digresión, pero me parece importante esta mención lo más rápido posible para mostrar cuáles fueron como los énfasis del gobierno español en la última etapa de la colonia.
que fue la etapa de los Borbones, que se dedicaron mucho más al progreso de lo que había sido antes. Pero ustedes observan dos características. Primero, que la gran actividad de estos virreyes fue centralizada en Santa Fe de Bogotá o en Cartagena, que era un puerto muy importante. Realmente poco impacto tuvieron en el resto del territorio. Ese censo de 1788 que acabo de mencionar dio como resultado el siguiente dato que es muy interesante. En lo que hoy es Colombia, que en esa época se llamaba la Nueva Granada, la población total se encontró era de 1.279.443 habitantes, de los cuales la mitad, un poco más de la mitad, 751.000, eran blancos peninsulares y blancos criollos. Los indios ya habían bajado a menos de 500.000. Recuerdan que se estimó que 300 años antes, cuando llegan los conquistadores, la población indígena podía ser del orden de unos 3 millones de habitantes, de personas. Pues bien, todo ese proceso de abuso de los españoles contra las poblaciones indígenas en los trabajos forzados ilegales y las enfermedades que les contagiaron minaron la población indígena a una sexta parte en 3 siglos. Los negros que encontró el censo fueron 69.500, unas 70.000 personas. Se estima que a la Nueva Granada pudieron entrar en todo el tiempo del periodo de los esclavos, más o menos unos 200.000 negros esclavos, de los cuales a finales del siglo XVIII sobrevivían 70.000. Pienso que podíamos suspender aquí. Esto ya nos ha dado una visión general de la época de la colonia. A partir de la próxima sesión profundizaremos un poco en las actividades ya específicas que se desarrollaron durante ella, que son actividades económicas como la minería, la agricultura y la ganadería, el comercio, la educación, las ciencias, en fin, será objeto de la próxima sesión. Les agradezco su atención y damos paso entonces a la sección de preguntas y respuestas en esta sesión. Muchas gracias.